Hola, soy Sandra Álvarez, gestora cultural y comunicativa del programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de la Alcaldía de Medellín. Les doy la bienvenida a la primera tarde de Prado de 2022, en donde estaremos hablando sobre algunos de esos saberes que configuran el patrimonio inmaterial de Medellín. Para ello, hemos invitado a dos entidades de la ciudad que fueron ganadoras de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura en 2020. Imagínense ustedes, justo cuando estaba empezando la propagación de la pandemia del coronavirus. Les recuerdo que este es un espacio de conversación no solo con esas invitadas, sino con ustedes, las personas que están conectadas a esta transmisión. Por lo tanto, todas las preguntas y aportes que tengan sobre los temas que trataremos hoy, será un gusto recibirlos y leerlos a través de nuestro chat. Escriban, por favor, ahí tienen el chat a la mano, pero también cuéntenos desde dónde se conectan, desde cuál barrio, desde cuál comuna, desde cuál ciudad o, por qué no, desde qué país. A las personas que se conectan por primera vez a nuestro canal, les proponemos que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así estarán enterados cada vez que subamos nuevo contenido a la página o a nuestras redes sociales. ¿Y qué tal si nos siguen en esas redes sociales? @patrimonio MDE. Ahí sí que no se van a perder de ninguno de esos contenidos que tan juiciosa y esmeradamente preparamos para todos ustedes. Bueno, quiero dar la bienvenida y saludar a nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es Ana Isabel Cadavid. Ana Isabel, buena tarde. Hola, ¿cómo Ella están? Hola Ana, muy bien. Un gusto en saludarte hoy y contarle a nuestra audiencia que tú eres historiadora egresada de la Universidad de Antioquia, perdón, que actualmente te desempeñas como coordinadora de investigación y contenidos del Cementerio Museo San Pedro para la realización de guiones museológicos y museográficos, la promoción de la cultura y la difusión del patrimonio histórico en general. Y en el marco de este rol es justo desde donde has estado a cargo del proyecto de investigación histórica denominado Artesanos de la Muerte. Y esto lo vienes haciendo desde 2018 hasta este momento. ¿Es así, cierto? ¿Cómo has estado, Ana Isabel? Hola Sandra, buenas tardes. Muy bien, pues gracias por invitarnos a este espacio para contarles cómo fue nuestra participación con el proyecto Artesanos de la Muerte en el programa de estímulos de la alcaldía en el 2020. Ok, Ana, sabemos que además de desempeñarte como historiadora, fuiste invitada a la 28ª versión del Festival Internacional de Poesía de Medellín en 2018. ¿Cómo es eso? Pues además de historiadora, tenemos aquí a una poeta. ¿De dónde surge esa afición? Bueno, pues esa afición la he tenido desde que estaba en el colegio, cuando la profesora de español de quinto nos enseñó la poesía, yo me enamoré ahí. Y desde esa época, pues, empecé con un diario y escribía, pues, ¿cierto? Como muy inocente, pues, como una niña en ese momento. Y ya después en la universidad, pues, digamos que la carrera de historia también tiene mucho que ver con la escritura, pues, la lectura, ¿cierto? Por supuesto. Pero digamos que ese amor genuino por la poesía siempre estuvo ahí. Y estando en la universidad, pues, tuve la oportunidad de participar en varios talleres de literatura y bueno, ahí afiancé más ese amor y ese gusto. Y bueno, se presentó la oportunidad de participar en el festival, eh, que yo creo que es un espacio que no se debe perder porque es uno de los espacios internacionales que tiene Medellín para conocer pues como la movida cultural. Entonces, nada, muy, muy feliz de haber participado en ese momento.
Qué bueno, pues para nosotros es un gusto que hoy nos acompañes en este escenario representando a una entidad tan apreciada por los medellinenses como el Cementerio Museo San Pedro. Muchas gracias, Sandra. Entonces, quiero también presentar a la otra invitada que tenemos hoy, que será la voz de la Asociación Palco en esta conversación. Por cierto, me parece que vale la pena contarles a quienes hoy se conectan y no han oído hablar de esta asociación, que la Asociación Palco es una organización social al servicio de la comunicación comunitaria, que busca hacer de la comunicación un derecho tangible y accesible para las diversas ciudadanías. Desde hace más de 10 años, a través de su emisora, La Esquina Radio 101.4 FM, adelantan procesos basados en educomunicación y en arte para contribuir al rescate de la memoria y propiciar entornos de equidad y sana convivencia en los territorios más vulnerables de Medellín y en el país en general, porque desarrollan proyectos con otras ciudades y otros departamentos del país. Entonces, la persona que hoy representa en este espacio de conversación a la Asociación Palco es la Toya Inés Serna García. Gracias por aceptar esta invitación a conversar, la Toya. ¿Cómo estás? Hola, una linda tarde, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, la Toya. Les cuento que ella es maestra en artes plásticas con estudios en dirección de arte y diseño de vestuario. Cuenta con experiencia en creación de contenidos y coordinación de proyectos en el campo educativo y social. Ella se reconoce como una transitante de la vida, cocinera popular y comunicadora comunitaria con trayectoria y conocimientos del lenguaje radiofónico y edición de sonoridades. Hace más de 8 años que la Toya hace parte del equipo de la Asociación Palco, donde ha liderado distintos espacios de educomunicación, como la franja radiofónica de diversidades sexuales y de género, denominada, Doblando la Esquina, y el proceso de cocina comunitaria que también lidera, que se llama Cocinando con la Toya. En 2016, esta mujer fue ganadora de la mención honorífica en la 11ª Bienal Internacional de Radio en la categoría No Profesionales de la Radio, y actualmente se desempeña como coordinadora pedagógica de la Asociación Palco. Entonces, como siempre, aquí tenemos unos invitados y unas invitadas de lujo con una trayectoria increíble en el campo social, cultural y sobre todo que representan entidades, grupos, colectivos preocupados y ocupados de trabajar por las memorias y los patrimonios culturales de Medellín, de esa Medellín que tanto queremos. Yo creo que entonces es importante que empecemos por contarle a quienes hoy se conectan con nosotros en esta conversación en qué consistieron cada uno de esos proyectos que ustedes acompañaron desde Asociación Palco y desde el Cementerio Museo San Pedro. Entonces yo quiero proponer que sea Ana Isabel quien nos cuente a grandes rasgos, porque no tenemos un tiempo para entrar en tantos detalles bonitos de estos dos proyectos, pero sí le contemos a la audiencia en qué consistió el proyecto Artesanos de la Muerte, qué se proponían ustedes con este proyecto en el marco del patrimonio cultural inmaterial de Medellín. Bueno, el proyecto Artesanos de la Muerte surgió en 2018, surgió como un proyecto de investigación histórica, que aquí desde el Cementerio Museo San Pedro vimos la necesidad de documentar los oficios, los saberes y los rituales alrededor de la muerte, desde la época de fundación del cementerio, que es el más antiguo en uso de la ciudad, en 1842 hasta hoy, porque vimos que son unos oficios que, como dice Sandra, hacen parte del patrimonio inmaterial, son unos saberes ancestrales, tradicionales, empezando por el sepulturero hasta llegar a, digamos, el profesional de los servicios funerarios. Y empezamos pues como con esta investigación. Es una investigación que reúne
no solo el tema historiográfico, sino también la indagación antropológica, las entrevistas con estos personajes que son los protagonistas de nuestra historia, y obviamente pues un trabajo etnográfico muy fuerte. Y ha sido un parto muy largo, muy bello, porque empezó en el 2018, pero digamos que nosotros hemos continuado durante todos estos años con la investigación y la idea es que muy pronto esperamos que salga el libro que se llama Artesanos de la Muerte, Oficios, Saberes y Rituales desde 1842 hasta 2020. Tremendo trabajo de investigación histórica, Ana Isabel. Y esa publicación, ¿vamos a tener la oportunidad de tenerla de manera digital o para conocer todo el proceso? ¿O ustedes van a publicar el libro? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, el objetivo desde el inicio ha sido precisamente reconocer y exaltar esos oficios y saberes patrimoniales. La idea es que este libro lo podamos tener de forma física y digital, que sea un libro que le llegue a todas las personas. Sabemos que es una investigación histórica, pero tenemos como la convicción y el propósito de que sea un libro que sea muy amable de leer, muy ameno, en el que las personas puedan conocer esa historia durante 180 años, de cómo han evolucionado esos oficios patrimoniales y tradicionales alrededor de la muerte. Entonces, por eso digo, es un parto largo, ha sido un proceso, más bien no un parto, un proceso de gestación muy bonito, porque nos hemos acercado mucho, no solo con esos oficios que hoy son profesionales, digamos, hablando de las agencias funerarias y de los personajes pues de las personas de las ciencias de la salud que se dedican a los cuidados paliativos, sino también a esos artesanos, a los marmoleros, a los floristeros, al que toda la vida heredó ese oficio de mi abuelo fue sepulturero, luego siguió mi papá, luego seguí yo. Entonces, por eso digo, es un proceso de gestación muy bonito que esperamos que muy pronto se convierta en ese parto bello de un libro para entregarle a la sociedad, porque creemos que esto es una deuda que nosotros como Cementerio Museo tenemos, ya que no hay una investigación histórica de largo alcance sobre estos oficios y saberes patrimoniales. Maravilloso que vayamos a tener el resultado de un trabajo tan juicioso como el que ustedes han emprendido, y que pues por fortuna nosotros nos sentimos halagados de estar de alguna manera involucrados en el avance de esa investigación y en la materialización de algunos propósitos a través del otorgamiento de este estímulo del arte al arte de la cultura en la línea de patrimonio. Entonces, pues quiero también que la Toya nos cuente, le cuente a las personas que hoy se conectan con nosotros en qué consistió el proyecto Cuentos con Sabores Ancestrales. Bueno, Cuentos con Sabores Ancestrales es un proceso de cocina pública comunitaria desde la Asociación Falco. Desde hace 6 años emprendimos este proceso de cocinar en las aceras, que inicialmente llevaba el nombre de Cocinando con la Toya. Digamos que siempre me he considerado una cocinera de las esquinas, y después también, como tú lo nombrabas, me he dedicado como un poco más a la parte pedagógica, a estar como un poco más detrás de bambalinas, y ahora pues el proceso ha mutado un poco y ya decidimos llamarlo Cocinando las Esquinas, porque también varias cosas de él han cambiado. Pero dentro del proceso pues hemos hecho muchos procesos alternos que se refieren a la cocina pública y popular, como un derecho para comunicarnos, para irradiar la palabra, para contar la memoria. Y una de las cosas que nos dimos cuenta en esta radio, en el caminar todos los días, es que esta ciudad es una ciudad multicultural, polifacética, es una ciudad que muchas veces cuando queremos contar a Medellín, a la misma Colombia, hablamos como si fuéramos
una sola esfera, una sola entidad, ¿cierto? Pero indiscutiblemente en cada una de las esquinas nos encontramos con mil rostros, con mil formas de ser, con mil cosmogonías diferentes, y una de esas es que lastimosamente en nuestro país las comunidades indígenas se han desdibujado dentro de esta comunidad occidental, dentro de este mundo occidental. Entonces, una de las cosas que decidimos desde hace algunos años es hacer de nuestros públicos participantes a las comunidades indígenas. Entonces, cuando presentamos este proceso de patrimonio, este proyecto, pues lo que queríamos hacer era efectivamente tener la excusa. Siempre hemos dicho que los ejercicios públicos que hacemos son solamente una excusa para poder hablar, para poder narrar memorias, para poder construir nuevas ciudadanías en los cuales efectivamente nos reuniéramos con pueblos indígenas que hoy habitan nuestra ciudad, con personas indígenas inmersas en este contexto citadino, para partir como de la recuperación un poco de sus memorias y de estas recetas ancestrales, pues poder también mediar un poco sus vidas, cómo se desarrollan en contexto de ciudad, y también cómo no solo esas preparaciones, sino sus mismas como cosmogonías, sus mismas formas de vida, sus mismos modos de hacer y de operar, pues se han tenido que ir adaptando a este afán citadino. Entonces, de lo que se trataba el proyecto era encontrarnos con 4 pueblos indígenas, que más adelante seguro vamos a tener la oportunidad de profundizar un poquito en ellos, y a partir pues como de estos pequeños núcleos que hicimos de cada uno de los pueblos con los que nos encontramos, pues preparar el alimento, su alimento típico, pero también mirar cómo este se ha transformado en la ciudad, cómo muchos han migrado y no han encontrado los ingredientes necesarios para poder preparar sus platos, entonces cómo se han hecho sus formas para de una u otra manera no olvidar sus costumbres, cómo mantienen vivas sus cosmogonías, cómo siguen alimentando sus memorias. Entonces fue un proceso de cocina que esperábamos hacerlo más abierto, como la Sandra dijo al inicio, de la nada nos llegó esta pandemia. Entonces cuando llega la pandemia pues obviamente tenemos que reconfigurar un montón de cosas, pero indiscutiblemente pues la esencia del encuentro, del sabor, de los olores, de los colores, se mantuvo viva, y tuvimos la oportunidad de narrarnos y de narrar a estas comunidades que nos acompañaron a partir de nuestra radio y de un audiolibro que también tuvimos la oportunidad de tener como resultado. Latoya, bueno, nos dices que fueron 4 comunidades, 4 pueblos indígenas con los que ustedes establecieron conversación para el desarrollo del proyecto, pero de repente en ese establecimiento de contactos con la comunidad indígena en Medellín, reconocieron la existencia, la presencia más bien de otras comunidades en Medellín, diferente a esas 4 con las que por alguna razón no pudieron establecer el contacto, o solo tenemos presencia de esas 4 comunidades indígenas en Medellín, y por favor mencionemos cuáles son esas 4 comunidades indígenas. Claro que sí, pues mira, en el camino sí nos encontramos con muchas otras personas que tuvimos la oportunidad pues como de conocer y de reconocer, ¿cierto? De otras culturas, de otros pueblos, pero dentro del proyecto pues nos concentramos como en estos 4 pueblos, porque también pues sabíamos que si nos poníamos a abarcarlo todo en medio de una pandemia, pues también digamos que íbamos de pronto a salpicar en muchos lugares y finalmente no íbamos a cumplir un propósito que era el precisamente poderle darle voz y un nombre de identidad y de reivindicación a estos pueblos. Cocinamos con el pueblo Emberá Chamí, con el pueblo Emberá Catío, con el pueblo Uiwa y con el pueblo Wayú. Pero para poder encontrar a estos 4 pueblos, pues tuvimos una alianza muy bonita, que también aprovecho como para agradecer y para nombrar con el Cabildo Chicariguá. El Cabildo Chicariguá hoy es un cabildo multiétnico, es uno de los primeros cabildos indígenas que se generan en Colombia a nivel nacional, y tengo entendido que en este momento dentro del cabildo hay aproximadamente presencia de 30 pueblos en contexto de ciudad. Hablamos que en nuestra ciudad, pues lastimosamente estuvimos indagando mucho, pero en ese propio desconocimiento que tenemos, en esa invisibilización de las culturas y de los pueblos, pues no hay un censo exacto de cuántos pueblos nos habitan. Se habla más o menos de que tenemos
por aquella época, no, ya han pasado 2 años y seguramente sabemos que esta ciudad todos los días es una ciudad receptora de personas migrantes y de desplazamiento, entonces seguramente para hoy pueden haber muchos más. Estábamos hablando que es una ciudad constituida más o menos por 3.500 familias indígenas en contexto de ciudad, hablando del territorio de Medellín. Dentro de esas, pues hablábamos que en el Cabildo para aquella época había más o menos 30 pueblos pertenecientes, que cuando hablamos de un pueblo perteneciente, pues pongo el ejemplo, doña Magdalena era la única mujer en Veracatío que había dentro del Cabildo. Pero doña Magdalena cuenta como su pueblo, ¿cierto? Porque finalmente esta mujer trae toda la cultura, trae toda la fuerza, trae todas las tradiciones ancestrales de lo que significa y de lo que es ser una mujer indígena del pueblo en Veracatío. Entonces, tuvimos acercamiento con el pueblo Nasa, tuvimos acercamiento con, ay, bueno, se me van en este momento, pero tuvimos acercamiento con varios pueblos que nos encontramos porque a pesar de la pandemia, pues una de las grandes, no sé si dificultades, pues fue una dificultad para ese momento de encierro y de recogernos en nuestros hogares, pero yo siempre he dicho que para mí el encuentro nunca va a ser una dificultad. Entonces, con las dos comunidades indígenas, pues indiscutiblemente la virtualidad no funcionó. Entonces, el Cabildo decidió abrir sus puertas para recibirnos y obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, mientras estábamos cocinando, llegaba este señor que nos contaba que en su pueblo también hacían sancocho de pescado, pero que el sancocho de pescado le echaban no sé qué. Entonces, digamos que fue una recolección de las memorias muy bonitas y sobre todo también una oportunidad para que estos pueblos que hoy están perdiendo sus cosmogonías tuvieran la oportunidad de entender que en esta ciudad existen organizaciones que les quieren contar, que quieren que sigan afianzando su ser ancestral y sobre todo pues que también digamos hay una radio comunitaria que les quiere escuchar indistintamente de donde vengamos. ¿En qué lugar quedaron reposando las memorias de ese proyecto? Hablemos un poquito de ese producto tan bello que ustedes terminaron ofreciéndole a la ciudad. Pues listo, hay una serie radial que pasamos por nuestro dial, que es el 101.4 FM, en el horario de la franja Cocinando las Esquinas, que durante esa temporada pues estuvimos cada 8 días compartiendo las memorias de cada uno de los pueblos con los que fuimos cocinando, pero también desde acá pues generamos un archivo fotográfico, generamos los audios también quedaron condensados en un audiolibro que se encuentra en la plataforma de nuestra organización, que creo que lo vamos a ver en un momentito, y pues también los libros físicos. Tuvimos una serie de libros físicos, uno reposa en la Casa del Patrimonio, otro reposa en el Cabildo Chicaiguap. También fue, yo creo que un intercambio muy bonito porque era la primera vez para ellos y ellas que efectivamente veían un producto tangible de una organización externa que efectivamente les estuviera diciendo es que vean, nosotros queremos contar su memoria y véala acá, porque también pues todo fue con el acompañamiento de ellos, no hay una sola palabra que ellos no hayan dicho que sí o que no, ¿cierto? Todo estuvo mediado todo el tiempo, porque también yo creo que uno de los grandes aprendizajes es que desde nuestra cultura occidental en la que nacemos y estamos inmersas, hay una cosa y es que desconocemos profundamente sus palabras, sus creencias, sus formas de ver y habitar el mundo. Entonces yo creo que acá también fue un trabajo todo el tiempo con ellos y con ellas sobre todo porque, bueno, hay una cosa y es que también desde el ejercicio de la cocina ha estado siempre muy mediado por el rol femenino, no porque el masculino no lo pueda hacer, sino que digamos que estamos inmersos dentro de una cultura que serán otras discusiones también, pero también por eso potencializamos la cocina, porque es efectivamente este espacio en el que hablamos de poder encontrarnos con las personas y con las mujeres sobre todo, para que entiendan que no es solo el hacer culinario, sino que efectivamente a partir de la cocina podemos reivindicar la memoria y podemos reivindicar los mismos derechos de la vida. Entonces ahí están y pues en el audiolibro digital, quien lo quiera consultar va a encontrar todo lo que hicimos, bueno, casi todo, porque hay muchas cosas que también hubo que ir guardando, ¿cierto?
Entiendo, Latoya. Yo creo que ahorita en unos minuticos podemos darle un pasoncito al libro para antojar a la audiencia que hoy nos acompaña y que luego entren con más tiempo a consultar el audiolibro, a escucharlo, a disfrutarlo. Pero antes de eso quiero que Ana Isabel también nos cuente un poco más acerca de esos saberes, oficios y rituales que ustedes enaltecieron a través del proyecto Artesanos de la Muerte. Esos saberes, oficios que configuran el patrimonio inmaterial de Medellín, que de alguna manera digamos, damos por sentados y no enaltecemos en la vida cotidiana, pero que ustedes lo hicieron a través de este proyecto. Sí, Sandra, pues fue un proceso de descubrimiento o redescubrimiento porque, digamos, uno aquí inmerso en el cementerio todos los días, pues uno se va habituando pues como al tema de la muerte y esos rituales que llegan acá con las familias que inhuman o creman a sus seres queridos en el cementerio Museo San Pedro. Pero si uno se va más allá, y es que casi siempre vemos la muerte desde la perspectiva de quien la padece, de quien la sufre, de quien pierde a sus seres, ¿cierto? Pero no habíamos puesto el foco o la mirada en esas personas que todos los días y que precisamente durante el 2020 con la pandemia que se llevó a tantas personas, realizan un oficio que, al contrario de lo que la gente pudiera creer, humaniza demasiado, ¿cierto? Y nos vuelve personas como muy sensibles con el tema de la vida. Entonces, girar esa mirada nos llevó a descubrir un montón de cosas que se mantienen desde el siglo XIX en términos de estos oficios funerarios y otras que han cambiado, especialmente pues encontrándonos justamente en el 2020 con una pandemia que cambió totalmente la ritualidad que se vivía aquí en el cementerio, precisamente por los protocolos de bioseguridad. Y escuchando a la Toya, quería como hacer como un comentario y es el proyecto de ellos basado pues como en esas cocinas ancestrales que digamos tienen que ver mucho con la mujer y este oficio funerario que ha sido tradicionalmente como endilgado a los hombres, hoy cuenta con unas mujeres que le dan, digamos, le dan ese toque sensible a la muerte, que ayudan a preparar a esos fallecidos en los laboratorios de las funerarias para, digamos, para que las personas puedan elaborar su duelo y puedan hacer su ritual con un cuerpo presente, que sea un cuerpo más amable, que no sea lúgubre, que no sea triste, sino que todavía se vea como con vida, con un poco de vida, ¿cierto? Entonces, les voy a mencionar un poquito así como a grandes rasgos los oficios que nosotros investigamos. En primer lugar, pues los que tenemos aquí presentes en el cementerio Museo San Pedro, anteriormente lo que se conocía como el sepulturero o el mayordomo del cementerio, que era el que se encargaba como de esos oficios varios aquí, de inhumar o enterrar a esas personas que fallecían en esa época y que hoy ha variado, digamos también como han cambiado los protocolos de inhumar y de disponer los restos de las personas. Entonces, hoy no es muy común escuchar el sepulturero, sino que aquí en el mismo gremio se llama el inhumador y el exhumador, ¿cierto? Y por supuesto están los compañeros que trabajan en las unidades crematorias, que son los operarios de unidades crematorias, y que podemos decir que la cremación es una actividad relativamente reciente aquí en Medellín, porque empezó en Medellín en 1982 y se consolidó aquí en el cementerio San Pedro a partir de 1984. Entonces, esos procesos de disponer a esos seres queridos cuando fallecen han cambiado porque empezamos como la inhumación en tierra, ¿cierto? Que por eso se llama inhumación. Luego la disposición de los cadáveres en galerías. Y por último, digamos que es lo último que tenemos acá, que es el tema de la cremación y ya la disposición final en cenizas.
Ese es uno de los oficios que investigamos y nos encontramos pues como con historias muy bellas de ese saber tradicional. Luego también investigamos el oficio de los marmoleros, que son las personas encargadas de elaborar las lápidas y los monumentos y mausoleos que tenemos aquí en el Cementerio Museo San Pedro. Es un oficio que fue importado desde Europa, ¿sí? Donde tradicionalmente han trabajado la piedra, el mármol de Carrara, y que llegó a Medellín en el siglo XIX por cuenta de la familia Rodríguez, que a partir de una tragedia familiar y de un momento económico álgido empezaron a desarrollar este oficio, que se convirtió posteriormente en la primer casa o agencia fúnebre de Medellín. También investigamos el oficio de los floristeros, por supuesto, que aquí afortunadamente los tenemos frente al cementerio en la carrera Bolívar, esos floristeros de Santa Elena que desde el siglo XIX han bajado sus flores para honrar la memoria de los difuntos y que han heredado ese oficio de una manera tradicional desde sus bisabuelos, ¿cierto? Tú te pones a conversar con ellos y te cuentan la historia de cómo desde niños venían con la abuela, con la mamá, con el papá, a traer las flores que cultivaban en Santa Elena y cómo realizan esos arreglos o adornos florales para honrar la memoria de los difuntos que diariamente se disponen aquí en el cementerio. Y por supuesto no podíamos dejar de lado los oficios, que ya es como pues, los oficios profesionales de los que se encargan tanto las personas del área de la salud que se dedican a los cuidados paliativos como las funerarias, que son las que se encargan de preparar los cadáveres y dignificar la muerte. Y ahí encontramos una serie de historias pues como muy conmovedoras. También se nos cruza con el periodo de la violencia aquí en Medellín y cómo, aunque fue un periodo muy triste, muy álgido, como casi siempre, desafortunadamente en la historia de la humanidad, esos periodos de sufrimiento nos llevan a un avance tecnológico científico. A partir de ese momento que vivió Medellín, pues se tecnificaron y se profesionalizaron los oficios funerarios. Y es por eso que hoy se presta un servicio de preparación de los cuerpos en el que no, digamos, ya las personas no tienen por qué sentir una aversión por la muerte o ver la muerte de una forma muy lejana o muy tétrica, sino de una forma más amable, por el oficio que ellos realizan para entregarle a las familias un ser querido bien presentado, un ser querido que lucía o que luce como solía ser en vida. Entonces ahí tenemos un montón de anécdotas que contar. Y aprovecho pues este espacio para invitar a las personas que nos están escuchando, porque ahorita vamos a ver un poquito del producto o del resultado de esa investigación, que obviamente se encuentra en nuestras redes sociales, en la página en Facebook y en Instagram del Cementerio Museo San Pedro. Entonces es algo que nosotros continuamente estamos resaltando y que por supuesto pues va a quedar en la memoria no solo de las personas pues que participaron en el proyecto, sino también que quede la memoria pues como virtual de la ciudad y que las personas a las que les interese este tema puedan acceder a esa información. Bueno, hablabas de unos oficios y de unos rituales que tienen presencia desde el siglo XIX y otros que se han modificado en las últimas décadas. Me gustaría mucho que les compartiéramos un ejemplito, pues como que mencionaras al menos un par de ejemplos de eso que se mantiene en el tiempo y de lo que se ha transformado. Listo. Algo de lo que se ha transformado, mencionaba en primer lugar al mayordomo del cementerio, que era la persona que vivía dentro del cementerio. En el siglo XIX había una junta directiva, que es la junta por la que este cementerio se mantiene en pie, y es la junta de los 50 fundadores, que ha sido heredada generación tras generación por esas familias de esos primeros 50 fundadores. Y ellos decidieron que el cementerio tenía que tener un mayordomo, una persona que viviera dentro del cementerio y que se ocupara pues, de mantener el lugar bello, aseado, y obviamente que se encargara de las labores de inhumar y exhumar a esas personas.
Ese oficio ya cambió, ya no hay una persona que viva aquí dentro del cementerio. Desafortunadamente no hay fotos de la época que muestren, pero dentro del cementerio estaba la casa del mayordomo, que vivía aquí, convivía con los muertos diariamente, y él se encargaba de labores como por ejemplo en el siglo XIX, que ha cambiado. Antes de inhumar a una persona, con las técnicas que habían en esa época, pues que no era un oficio profesional, se hacía de una forma muy intuitiva. Los cadáveres eran cubiertos con capas de cal, porque la cal tradicionalmente ha sido utilizada para desinfectar y para evitar los malos olores. Entonces, ese era parte de los oficios que tenía el mayordomo en esa época, ¿cierto? Pero lo curioso es que desde esa época que se ha mantenido el periodo de tiempo de los 4 años en que debe mantenerse un cuerpo bajo tierra o en una bóveda en galería hasta ser exhumado. Eso se mantiene desde la época, pues, y hoy hace parte de la resolución pues, que rige como el manejo en los cementerios en Colombia, ¿cierto? Un oficio que tristemente ha ido desapareciendo y que todavía podemos verlo algunas veces, sobre todo los días de la madre en el cementerio, es el de los músicos que acompañan los servicios fúnebres. Era muy común encontrar aquí en el cementerio San Pedro los domingos, pues las familias que venían a almorzar junto a sus muertos traían el almuerzo, se venía toda la familia, hacían la tertulia, conversaban, recordaban pues como a esta persona lo que fue en vida. Y aquí tradicionalmente habían unos 4, 5, 6 músicos que pues como en el argot popular se conocen como músicos merenderos, y eran los que las personas que venían a visitar contrataban para que vení, yo tengo a mi mamá allí enterrada, vení, cántame unas 2 o 3 canciones, ¿cierto? Y ellos todos los domingos no faltaban aquí en el cementerio. Hoy desafortunadamente ese oficio, digamos, ha desaparecido, por no decir que completamente, porque como les digo, los días de las madres, algunos vienen aquí, algunos vienen y las personas los contratan para que den su serenata, su ser querido, pero digamos que el mundo con su avance vertiginoso ha dejado de lado unas tradiciones muy bellas y entonces ya hoy yo voy a visitar a mi parcero y le pongo pues el reggaetón en el radio, ¿cierto? Entonces se ha perdido como un poco ese contacto humano con esa persona que tenía un repertorio de música y de canciones para los muertos que ya no se hace. Entonces, hoy, por ejemplo, puedo decir que solo encontramos a una de esas personas que sigue como con ese amor y con esa constancia viniendo al cementerio algunos días de la semana y específicamente los días de las madres fallecidas. Pero ya pues como esa tradición de los músicos que estaban aquí en el cementerio todos los días para ofrecer su serenata a los difuntos, ha muerto. Ok. Ana y la Toya, a mí también me gustaría, como el tiempo va avanzando y ya dijimos, vamos a hablar de generalidades, pero también de algunas cosas que nosotros consideramos que son importantes a la hora de presentarse a una convocatoria de estímulo, sea nacional, departamental o municipal en este caso, es como la evidencia de esos retos que supuso el desarrollo del mismo proyecto. Ya en la marcha, ¿con cuáles retos se encontraron ustedes? Empecemos con cuentos con sabores ancestrales. ¿Cuáles fueron esos principales retos con los que se encontraron? Bueno, yo creo que retos hubo muchos, pero cuando estamos hablando de ellos, yo creo que uno de los principales es que indiscutiblemente tenemos yo creo que es un vicio, la mala costumbre de pensar que todos funcionamos bajo el mismo ritmo. Indiscutiblemente, por ejemplo, que estábamos trabajando con las comunidades indígenas, nos dimos cuenta que para ellos y ellas el tiempo es otro. Entonces, digamos que lo que nosotros queríamos ir a toda, no. A ver, un momentico, que es que nosotros no vamos así, ¿cierto? Yo creo que esa relación como de uno que por lo general está así, hacemos, venga, tú, se llega y no sé qué. No, con ellos no es así. Porque además yo creo que el reto más grande que tuvimos es que indiscutiblemente, lastimosamente, dentro del argot
indígena, a los occidentales nos conocen como capunías. El capunía le ha hecho muchísimo daño a los pueblos indígenas. Entonces, ellos no, y ellas no confían, lastimosamente no confían porque ya han sucedido mil cosas en el que llegan y lastimosamente llegan a explotarles. Llegan, entonces lo primero fue ganarnos la confianza. Y lo que nosotros pensamos que iba a salir en 1 o 2 reuniones fueron casi 2 meses de estar todos los días ahí haciendo llamadas. Y imagínate en una pandemia además que supuestamente no nos podíamos ver porque era una indicación administrativa que no nos podíamos ver, que todo tenía que ser por teléfono. Y la señora no la llamaba, buenas, doña María, ¿cómo está? Yo soy la Toya de la Asociación Palco, el gobernador, yo no sé si le contó, sí, entonces no, y la señora absolutamente muda, entonces como que, no, venga, entonces como que, ¿cierto? Entonces yo creo que pero también fue lo más bonito, el entender que hay que hacer un ejercicio de confianza fuertísimo con ellos y ellas para efectivamente demostrarles que nosotros no estábamos interesados en quitarles o robarles nada, que por el contrario lo que queríamos hacer era servir como puente para que pudiesen contar sus memorias, para que esta radio de verdad fuese una radio con sentido ciudadano, que les narrara con sus propias voces. Porque, o sea, me contaron mil historias, entre esas, una vez llegó alguien a hacerles un video, los puso a hacer una feria, los puso a bailar, de todo, y contado por ellos, no sé qué veracidad tenga, pero yo creo firmemente en sus palabras, porque también es esa reciprocidad del creer profundamente en con quienes trabajamos, ¿cierto? Y después de todo, después de haberles prometido dinero, después de haberles prometido un montón de cosas, la persona nunca jamás volvió. Entonces, digamos que hay un montón de cosas de la utilización de sus culturas y de sus costumbres que nos hemos encargado de desconocer y que efectivamente pues después vamos y decimos, ay, sí, mire, tan bonito, nuestra organización trabaja con comunidades indígenas, pero realmente tu organización trabaja con comunidades indígenas. Realmente tú puedes coger el teléfono y llamar a doña María y hablar con ella y sentirte cercano y cercana a doña María. Realmente si le preguntas hoy a doña María qué es la esquina radio, ella te sabe responder. Entonces lo primero fue vivir un proceso enorme de tejer confianza. Y yo creo que ese fue el desafío más grande, que lo sabe Carlos y Ana, que estuvieron ahí en la interventoría, que es un proyecto que estábamos planteando casi en 4 meses, hasta en un poquito menos, y con la pandemia pensamos que no, que eso iba a salir. No, pues no fue así, y de hecho después tuvimos que pedir una prórroga porque todavía nos quedaba, pero también fue lo lindo, fue el entender que efectivamente no todos los públicos participantes son iguales y que tenemos que emprender a leer los contextos. Entonces eso fue una de las cosas más bonitas y hoy sí les puedo garantizar que pueden llamar a cualquiera de nuestras mujeres porque aún siguen estando en esta esquina y les van a responder quién es la esquina radio, quiénes somos y lo que hacemos todos los días con ellos y con ellas. Entonces yo creo que también fue un aprendizaje sobre todo para nosotros profundo del entender que hay que tejer primero confianzas más allá de ir a buscar un producto, porque creo que humanamente eso es lo que hoy menos necesitamos y lo que lastimosamente las mismas organizaciones comunitarias y culturales que decimos que estamos en defensa de los derechos es lo que menos estamos haciendo todos los días de nuestra vida. Como corresponde, el reconocimiento bilateral respetuoso solo puede darse a partir de un trabajo desde la confianza. Y ustedes generaron allí eso desde esa relación que propusieron, mediada siempre por el respeto hacia sus pueblos indígenas, hacia su historia, el reconocimiento, la visibilización de esas historias de los pueblos indígenas en Medellín, y toda nuestra admiración por ello. Y hablando ya de retos, pero además nos hablaste de ese aprendizaje, yo preferiría que aprovecháramos para que Ana María Gil, que nos acompaña en el apoyo técnico a esta transmisión, nos ayude mostrándole a la audiencia un poquito de este audiolibro que produjo la Asociación Palco y que puede consultar en su página web. Y así se dan una idea más precisa de qué es este proyecto y qué pueden encontrar allí. Entonces, Ana, si nos ayudas con eso, muchas gracias. Y también poder
escuchar el audiolibro, pues como su nombre lo indica, también trae unos audios que ustedes pueden activar e ir mirando y disfrutando el libro como lo están viendo en este momento en pantalla. Yo quisiera hacer una salvedad antes de que vayamos a escuchar, y es que una de nuestras apuestas pues era también posibilitar y contribuir a la recuperación de las lenguas. Entonces tenemos 6 historias. En cada una de esas historias van a encontrar la historia en español, pero van a encontrar la historia en lengua. Y una de las cosas también que digamos que para nosotros como organización y como radio comunitaria de esta ciudad es innegociable, es que en esta radio todos y todas nuestros participantes se cuentan con su propia voz. Entonces, una de las cosas que también muchas veces analizamos es que muchas veces el producto no es tan limpio, por llamarlo de alguna forma, porque claro, si yo le pongo el narrador, cuentos con sabores ancestrales, ¿cierto? Y una mujer y una voz extremadamente melodiosa me lleva a recorrerlo, pues puede ser muy maravilloso, pero ¿qué hay detrás de esa voz? Que realmente es esa persona la que se está contando a sí misma. Entonces, estos cuentos que generamos de forma sonora son cuentos que están en los voces de ellos y ellas. Y también, pues, una de las cosas que también digamos que es un aprendizaje, pero yo creo que a nivel nacional, que es muy triste, es que conseguimos la lengua wayú, conseguimos la lengua catío y conseguimos la lengua chamí dentro de la ciudad con las participantes. Pero cuando fuimos a buscar la lengua wiwa, lastimosamente en nuestra ciudad de las diferentes personas que están, nadie la habla, y también fue una travesía porque finalmente conseguimos quien nos tradujera, porque no queríamos perder la lengua, porque también queríamos hacer esta salvedad. En la Sierra de la Macarena, uno de los profesores de etnoeducación que está ya enseñando a los niños y a las niñas, pues decidimos presentarle el proyecto, hablar con él desde la lejanía. Las mujeres de acá nos ayudaron a conectar con ellos, pero también es muy triste porque dentro de su comunidad, él y unos pocos mayores y mayoras son quienes están hoy hablando la lengua, pero la lengua, pues el mismo profesor nos decía que uno de sus grandes miedos era que la lengua va a desaparecer, porque además por esta incursión en ciudad, por este mundo occidentalizado de la prisa, pues una de las cosas que más se avergüenzan hoy los hombres y las mujeres y los niños y las niñas y los jóvenes de los pueblos indígenas es en estos contextos de ciudad hablar sus lenguas, porque digamos que les hemos ridiculizado, ¿cierto? Entonces desde ahí, pues fue también muy triste el entender y descubrir que aproximadamente 115 pueblos que hoy están censados en Colombia, que deberían de existir cada uno con su propia lengua, solamente 63 de estas aún perviven, y ni siquiera se habla de que viven, se habla de que hoy perviven, porque como la lengua wiwa, muchas otras de las lenguas hoy están muriendo porque esta colonización desbordada pues nos está haciendo perder la identidad. Esta es una producción de la Asociación Palco, en el marco de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020, modalidad Patrimonio Cultural Inmaterial, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín. Cuentos con sabores ancestrales. Es un inmenso placer encontrarnos para narrar esta historia. Bienvenidos y bienvenidas a estos cuentos de una Medellín que no siempre se conoce.
Una que aún canta y baila canciones originarias, que cocina con leña, teje sus atuendos, sana con el poder natural de la madre tierra y se siente absolutamente orgullosa de conservar las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Kolotu ihana waya, ira ihana waya, iri waya, na le otra wayu kamo ihana waya. Mana ebena pede de buru naka harasia porque kapu mnamba unindaka udaiba. Propongo que ya que nuestra audiencia conoce de la existencia del audiolibro, sabe que a través de la página de la Asociación Palco lo puede consultar, pues se animen a escucharlo, a leerlo, a observarlo. Es un producto muy bello. En términos de tiempo, pues creo que es mejor que continuemos con el proyecto de Ana Isabel para que nos cuente un poquito también de esos retos que supuso el desarrollo de Artesanos de la Muerte y no dejemos eso como aplazado. Bueno, como lo mencionaba también la Toya, pues obviamente me parece muy bonito. Yo creo que me atrevería a decir que ambos proyectos llegamos como a la misma conclusión, y es que la pandemia al contrario de alejarnos a la gente y de suprimirnos esos encuentros que habíamos propuesto con ellos, lo que hizo fue acercarnos. Al principio teníamos muchísimo miedo porque nosotros de hecho habíamos planteado un proyecto que culminara con un recorrido patrimonial desde la Universidad de Antioquia, pasando por toda la calle Juan del Corral, donde están las funerarias, ingresando al Hospital San Vicente de Paúl y terminando en la Carrera Bolívar, donde está todo el corredor de los marmoleros, los floristeros y por supuesto pues el cementerio San Pedro. Obviamente no pudimos hacer ese recorrido patrimonial por el tema de que no se podían hacer pues eventos masivos, pero el encuentro con esos artesanos, con esos compañeros que trabajan aquí todos los días en el cementerio, con las funerarias, ese encuentro no se aplazó. Al contrario, yo creo que esa fue una experiencia muy bella porque pudimos ver y también establecer una comparación de cómo son esos oficios, cómo eran esos oficios, digamos, en el momento presente antes de la pandemia y cómo se transformaron y cómo se tuvieron que adaptar durante la pandemia. Entonces, nunca hubo, pues, con nuestros invitados, pues, tanto los artesanos como los profesionales, ninguno nos rechazó, todos nos abrieron, pues, como la puerta, y nos tocó ver cosas muy dolorosas. Por ejemplo, en los picos de pandemia, pues, el horno crematorio del cementerio a reventar de personas, y era muy triste porque eran personas sin ritual, solas, sin su familia, y la familia confiando en que cuando a usted le van a devolver las cenizas, ese es su fallecido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de las cosas que más nos impactaron fueron esos rituales de despedida que durante la pandemia, por lo menos en el 2020, se prohibieron o se suprimieron pues de una manera que las personas no podían hacer lo que estaban acostumbradas cuando fallecía un ser querido. Pero otro de los retos pues, que también nos trajo como muchos beneficios a largo plazo fue la virtualidad. Nosotros nos habíamos pensado todo este proyecto, obviamente en la presencialidad, compartirlo con la gente aquí con una conferencia en el Cementerio San Pedro, hacer unas tarjetas de visita que ahorita de pronto las vamos a ver, y para Anita, entregarle a la gente. Sí. Yo creo que Ana María nos puede apoyar con la proyección de las tarjetas de una vez. Ok. Entonces les cuento un poquito de las tarjetas de visita. Fue uno de los productos, nosotros sacamos 2 productos y fueron unas tarjetas de visita rememorando lo que eran un formato de fotografías que se utilizaba en el siglo XIX para presentar a la gente
Y con ese formato, entonces nosotros queríamos recrear esa época para darle ese contexto como de historia, de unos oficios que son de hace mucho tiempo, pero en ese formato de tarjeta de visita presentar los oficios funerarios. Y otro producto que sacamos fue un video, que fue el video de Artesanos de la Muerte, los oficios funerarios. Entonces otro de los retos fue, claro, la virtualidad. Nosotros no estábamos habituados a eso, todo lo hacíamos presencial, eventos masivos con la gente acá, y eso nos puso pues en otra dinámica, y hoy pues lo agradecemos, porque además de que tenemos el público que nos visita frecuentemente, pues hemos ganado mucho, un público virtual, un público joven, que digamos que accede más a los contenidos de esa manera. Entonces, pues ese reto resultó pues como en un beneficio. Entonces, las tarjetas que Ana nos está haciendo el favor de proyectar, tenemos, ya les digo que es que por aquí tengo el pastelito del orden. La primera tarjeta que vamos a ver es la de Ana María Rayo, que es una de las artistas marmoleras que pues, nos acompañó durante el proyecto. Ana María pues, es una apasionada del trabajo sobre la piedra, pues ella trabaja con mármoles, granitos, etcétera. Y queríamos resaltar pues como el cuidado y la sutileza con que esos artesanos trabajan las piedras, especialmente el mármol, los granitos, etcétera. Espérenme que es que se me perdió el pastel, perdón, la segunda tarjeta es la tarjeta, discúlpenme, la tarjeta de Carlos Mario. Carlos Mario es un personaje que lleva más de 32 años trabajando en el Cementerio Museo San Pedro. Él inició aquí, pues realmente se mantenía afuera y era un personaje que se dedicaba a arreglar las tumbas. Los domingos que venía mucha gente, entonces él prestaba ese servicio hasta que ingresó a trabajar aquí y pues desde que se fundó pues, el horno crematorio, ha estado allí. Entonces, obviamente queríamos exaltar esa labor de las personas que se encargan de ese oficio de cremar a nuestros seres queridos. Luego también tenemos a, no me acuerdo quién es Esmelín de Jesús, floristero de Santa Elena, que hace unos arreglos divinos, que obviamente ha participado en la Feria de las Flores y que es un oficio que heredó de sus abuelos y específicamente de su mamá. Luego tenemos a Fabián, que Fabián pues durante mucho tiempo trabajó en la funeraria San Vicente como tanatopractor, y obviamente es el que se encarga con su equipo de trabajo de dignificar la muerte de los seres queridos que llegan allí a la funeraria. Y finalmente tenemos a Luis Fernando Arango, que es el gerente de la funeraria San Vicente, que ha sido un apasionado toda la vida del tema de la muerte, de las funerarias. Digamos que el cementerio San Pedro era su patio de juegos cuando era niño y siempre ha sido un apasionado del tema de la muerte. Y pues esas tarjetas de visita ustedes las pueden encontrar en la página en Facebook del Cementerio Museo San Pedro. Y también tenemos a Tiberio Álvarez, que es un amor de persona, es un médico, historiador, que se ha dedicado a todo el estudio de los cuidados paliativos, de acompañar a las personas en su proceso de muerte. Él tiene unas historias muy bellas, ha escrito muchísimo de historia de la medicina y por supuesto pues nos ha dejado un conocimiento grandísimo, pues no solo a los antioqueños, sino pues a los colombianos en general. Entonces los invitamos para que miren esas tarjetas. Miren esas tarjetas, explórenlas. No sé, estos oficios siempre nos van a acompañar, así se transforman. Entonces esa es la invitación a exaltar lo que ellos han hecho. Ana, muchas gracias por esa ilustración. Yo creo que los dos proyectos que ustedes hoy mencionan, describen en esta conversación, tienen una cosa en común muy bonita, que es uno de los propósitos, desde mi mirada, más bellos de hablar de patrimonio cultural inmaterial, y es el tema del reconocimiento de los otros, de las otras, que mantienen unos oficios, unas prácticas, unos saberes que construyen y que sostienen nuestra identidad, que también sostienen en buena medida ciertas prácticas sociales y demás. Entonces, como ya se nos están acabando los minutos
y estamos próximos a abrir nuestra próxima convocatoria de estímulos al arte y a la cultura en la línea de patrimonio. Yo, por un lado, quiero que ustedes mencionen un par de aprendizajes, los que crean más importantes que hayan tenido a la hora de desarrollar este proyecto y pensado, por supuesto, de cara a la presentación, al diseño de un proyecto en la línea de patrimonio cultural. Y por último, leerles un par de preguntas que nos hacen los que participan hoy en esta conversación a través del chat. Y antes de que me jalen las orejas, recordarle a nuestra audiencia, a ustedes que hoy se conectan y nos acompañan, que en el chat les están compartiendo varios enlaces, entre ellos el de la encuesta de satisfacción, que nos ayuda a entender cómo les ha parecido esta conversación, qué podemos mejorar, qué aspectos están sujetos a mejora. Entonces nos gustaría mucho que nos apoyaran con el diligenciamiento de esta encuesta. Y también va a quedar en la descripción de esta conversación, así que la pueden diligenciar ahora mismo o en unos minutos. Entonces, empecemos con la Toya. 2 aprendizajes en el marco del diseño y ejecución del estímulo. Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes indiscutiblemente, pues lo mencioné mucho, es la generación de confianzas bilaterales. Creo profundamente que indistintamente con los públicos que trabajemos, hay que generar primero un proceso de acercamiento de forma contundente, leer sus contextos, entender sus formas y sus estilos de vida para poder narrarles. Yo creo que de ahí también es entender que nosotros no les estamos haciendo un favor a nadie. Antes estamos siendo un canal, estamos sirviendo como canal para que efectivamente las memorias de estas poblaciones puedan tener un lugar en el mundo para dignificar su ser. Y creo que otro es entender los tiempos. Y los tiempos tienen mucho que ver con el poder adaptarse, pues yo lo hablo porque nos tocó, pues lo que hablaba de la población, lo que hablaba de que nos tocó en medio de la pandemia, entonces creo que también la lectura de los tiempos, el poder navegar en ellos con tranquilidad, el poder adaptarse, el poder moverse y entender que los proyectos muchas veces no son lo que escribimos en el papel, que cuando vamos a ejecutarlos, indiscutiblemente nos encontramos con un universo supremamente amplio y magnífico al que no le debemos de temer, sino que debemos abrirnos y disfrutar y dejarnos llevar con todo el corazón para que podamos realmente hacer un muy buen trabajo. Gracias, Ana Isabel. ¿Y cuáles son esos 2 principales aprendizajes de ustedes en el cementerio museo? Pues uniéndome un poco a lo que decía la Toya, primer aprendizaje como museo. Nosotros a veces pensamos en los proyectos, digamos, desde la academia para la comunidad, pero hay que crear con la comunidad. Entonces, por lo mismo que decía la Toya, vos escribís el proyecto y tenés como unos lineamientos y por supuesto agradecemos a la academia, la experiencia de los museos, etcétera, etcétera, pero cuando vamos a construir con la comunidad, el proyecto cambia necesariamente porque empezamos a crear con ellos hombro con hombro y entonces nos damos cuenta de las necesidades de ellos, de los sueños de ellos, de los propósitos que tienen, que no necesariamente se comparten con los del museo, pero que tienen un objetivo común y es el de preservar esos saberes y oficios ancestrales. Entonces creo que el primer aprendizaje es tener la mirada muy abierta y no creer que porque nosotros somos la academia o somos el museo, vamos a ir a la comunidad a decirle, hagamos esto. No, los dos vamos a aprender. Nosotros no somos los dueños del conocimiento. Ese es el primero. Y el segundo, pues, la resiliencia. Definitivamente aprendía con la pandemia a sabernos adaptar a las situaciones. No porque cambie el mundo vamos a dejar de hacer lo que hace un museo. Pues, no sé, teniendo por ejemplo en cuenta la situación actual, no porque haya una guerra a la vuelta de la esquina, nosotros vamos a dejar de preservar el patrimonio. Entonces creo que la invitación de la experiencia es adaptarnos y seguir construyendo, pues y tener muy presente que nuestro motivo de ser es la comunidad. Así es.
Ana Isabel, para cerrar, ¿cómo te parece que hay dos preguntas específicas para el cementerio, museo y una para las dos? Esas dos preguntas para el cementerio museo son, ¿se sabe quién o quiénes llevaron la primera serenata a los difuntos? Nos pregunta María Cristina Alzate. Y la otra pregunta específicamente para el cementerio es si se puede saber algunos nombres de los primeros integrantes o fundadores del cementerio. También lo pregunta María Cristina Alzate. Bueno, María Cristina va a responder en orden de atrás hacia adelante. Pues algunos de los fundadores del cementerio, pues primero necesariamente mencionar al gestor de este lugar, que es Pedro Uribe Restrepo. Fue un médico y digamos que un apasionado de la cultura en su época, durante el siglo XIX, que digamos su intención era que Medellín progresara o estuviera a la altura de ciudades europeas que tenían pues un buen, que tenían centros hospitalarios, que tenían teatros, que la ciudad estaba organizada, etcétera, etcétera. También dentro de los fundadores del cementerio tenemos, lo que pasa es que esos 50 fundadores no solo eran personas a título individual, sino familias adineradas de Medellín, porque tengamos en cuenta que esta fue la primera iniciativa de cementerio privado que tuvo la ciudad. Entonces esas familias que luego conformaron la Sociedad de Mejoras Públicas, muchos de ellos se preocupaban por eso, porque la ciudad o la Villa de la Candelaria de Medellín pues creciera de una manera que no afectara al entorno, que tuviera un buen ambiente, que fuera ordenada, que fuera organizada, que tuviera alcantarillado, alumbrado público, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro Uribe, Jorge Gutiérrez de Lara Tirado, por ejemplo, que fue quien creó la primera beneficencia de salud pública pues, en Antioquia, y así, pues muchos otros que, para no quitarle espacio. No alcanzamos a mencionarlos todos. No alcanzamos a mencionar a los 50, ¿cierto? Y la otra pregunta, si sabemos quién fue el que llevó el primer concierto, pues no hay un dato oficial que diga los primeros que llevaron una serenata al cementerio San Pedro fueron tales, no. Pero la casa o la agencia fúnebre de la familia Rodríguez, cuando prestaba el servicio de pompas fúnebres para los difuntos en el siglo XIX, además de contratar el padre que iba a oficiar la misa y etcétera, etcétera, pues contrataba a los músicos que acompañaban esa ceremonia. Entonces podemos decir que desde finalizando el siglo XIX, pues ya había músicos que acompañaban las honras fúnebres. Bueno, y por último, para despedirnos, una pregunta que nos hace Carlos Andrés Orozco para las dos, y es: ¿cómo ha sido la divulgación en estos últimos meses, en este último tiempo, la proyección misma del resultado de estos proyectos a través de sus organizaciones? Si bueno, quieres la toya. Bueno, la toya. Pues bueno, no, yo creo que uno de los principales objetivos del proyecto era efectivamente vincularnos más con las comunidades indígenas. Hoy seguimos trabajando de la mano con las personas que nos acompañaron, siguen haciendo parte potente de esta radio, saben que acá encuentran un lugar. Pues después de eso, una de las cosas que más nos dejó preocupadas, por llamarlo de alguna forma, era precisamente este abandono de las lenguas, esta desaparición. Entonces por eso hemos empezado a tejer la relación con distintos pueblos, y tuvimos una oportunidad muy bonita con el Cabildo Inga de acá de la ciudad, de generar un proyecto en lengua para niños de segunda infancia en una vereda que se llama Bichoy, en el Alto Putumayo. Entonces también digamos que hemos empezado como a implementar un sueño que tenemos, y es de que esta radio sirva como una plataforma para potencializar las lenguas nativas de nuestro país, y por supuesto pues seguir haciendo parte contundente de los cabildos, que sepan que en Palco y en la esquina encuentran un lugar para poderse narrar. Y bueno, es muy bonito porque también es una relación lenta de confianza siempre,
pero es una cosa muy bonita porque ya nos reconocen, ya cada que tienen un evento, entonces hemos ido a bazares, a cumpleaños, a celebraciones, es un tejer el vínculo de forma directa y pues también continuar estando presentes en sus espacios y hacerles partícipes de nuestros espacios comunes también como radio comunitaria y como organización social. Entonces, bueno, ahí tenemos el sueño de tener una escuela de lenguas nativas, de que esta radio se proyecte como una radio sutatensa, pero en lenguas nativas, para que los niños, las niñas y los jóvenes de nuestros pueblos indígenas pues sepan que hablar sus lenguas en lugar de ser una vergüenza es un honor magnífico, porque lo que menos debemos dejar es que nuestro patrimonio inmaterial desaparezca. Claro, 70 lenguas reconocidas en este país y solo una de ellas es el castellano, porque las demás deben sentir vergüenza, no hay motivo. Gracias, Latoya. La Esquina Radio y Asociación Palco siempre tienen unas ideas súper interesantes y muy visionarias sobre estos temas comunitarios, así que no me extrañaría que ese sueño que mencionas salga adelante en poco tiempo. Ana, cerrando tú esta conversación, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de divulgación desde el Cementerio Museo. Bueno, a partir de la investigación, nosotros hemos integrado el guión de prácticas y modelos de enterramiento a nuestra programación cultural. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una de las visitas más exitosas del cementerio, que es la visita nocturna con ingreso al horno crematorio, y es precisamente para desmitificar todo eso que se ha tejido alrededor de esos oficios funerarios de manera despectiva y al contrario, exaltar esa labor que hacen esos compañeros en el horno crematorio y la labor que se ve de los demás, pues en el campo, pues en el patio del cementerio San Pedro, ¿cierto? Entonces, a partir de la realización de este proyecto de investigación desde el 2018, pues lo que hemos ido haciendo es integrar este guión sobre los oficios, saberes y rituales funerarios a la programación cultural. Obviamente movemos mucho las redes sociales con contenidos que tienen que ver con este guión museológico y, como les decía al principio, esperamos que este sueño se haga realidad y se materialice en un libro en el que la gente pueda conocer la historia de los oficios funerarios que se presentaron y que se siguen presentando aquí en Medellín desde el siglo XIX hasta hoy. Muchas gracias, Ana Isabel y Latoya, por esta conversación tan bonita, tan interesante acerca de esas formas de resignificar el patrimonio cultural de la ciudad, cómo ustedes a través de su talento, de su profesionalismo, logran mostrarle a la ciudad estas prácticas, saberes, oficios, tradiciones ancestrales que debemos tener siempre presentes y enaltecer. Gracias por este tiempo, a la audiencia que se conectó hasta este momento. Muchas gracias por acompañarnos siempre en estas tardes de Prado. Próximamente nos encontraremos de nuevo por aquí para conversar de otros tantos saberes y prácticas y del patrimonio cultural de Medellín y sus memorias. Entonces, un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias.